Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer una bella calabacita con luz. Y para eso voy a utilizar una vela artificial. Para hacer el molde voy a utilizar papel periódico. Para empezar a hacer el molde voy a utilizar una hoja de papel periódico entera. Con las manos voy a ir enrollando el papel periódico entre sí, dejando en la parte central un hueco hacia adentro. Dentro de este hueco voy a colocar la vela, pero esta tiene que caber perfectamente, así que con los dedos le voy a hacer el agujero más profundo. Una vez que ya tenga la medida, le voy a colocar sobre la vela cinta adhesiva de papel. En la parte inferior de la vela le voy a dejar un pequeño margen de la cinta para después poder tirar de él y que éste salga fácilmente. Voy a colocar la vela dentro del agujero y voy a ir colocándole en toda la parte lateral la cinta adhesiva de papel para ir uniendo el papel periódico hacia la vela e ir dándole una forma redonda. Para dejar la pelotita más ancha voy a utilizar una tira de papel periódico. Para que este sea más flexible, la voy a arrugar un poco con las manos. Este papel lo voy a colocar en todo el contorno de la pelotita para ir anchando esta para que me quede en forma de calabaza. Mis rosas bellas, como te puedes dar cuenta, no le estoy colocando el papel periódico sobre la vela, en la parte inferior, ya que esta parte tiene que quedar libre. Y este lo voy a asegurar con cinta adhesiva de papel. Cuando coloques esta cinta adhesiva, no tiene que ir pegada hacia la vela. Para marcarle las líneas que tienen las calabazas voy a utilizar cuerda de yute. Con esta cuerda le voy a hacer 8 marcas sobre la pelotita, amarrando cada vuelta en la parte superior. Al hacer este paso te recomiendo que aprietes bien el hilo para que este quede bien marcado. Con una tijera voy a cortar el hilo sobrante. Para forrar y hacer la calabaza voy a utilizar masa de papel higiénico. Si quieres ver la receta de cómo hacer esta masa, aquí arribita o en la pantalla final te voy a dejar el link del video, por si quieres visitarlo. Ahora voy a mezclar dos colores para poder hacer el color salmón. Voy a combinar un poco de rojo con un poco de amarillo y con estos dos colores obtendré el color salmón. Este color lo estoy realizando para poder teñir la masa. Sobre la masa voy a ir colocando el color y con las manos lo voy a ir amasando hasta que me quede con un color parejo. Si no tienes de esta masa, puedes utilizar también porcelana fría casera.
Para estirar la masa voy a utilizar un hulero. Sobre el hulero le voy a colocar un poco de crema para que la masa se estire fácilmente. La masa la voy a estirar hasta que esta me quede bien delgadita y esta quede con el ancho suficiente para envolver toda la calabaza. Con las manos voy a ir apretando la masa para que se junte en la parte inferior e ir dándole la forma redonda. Al hacer este paso te recomiendo que vayas aplastando la masa hacia abajo. Con una tijera voy a ir cortando la masa sobrante, dándole la figura que tiene la vela en la parte inferior. Si ves que te sobra mucha masa y que está muy gruesa, tienes que seguir aplastando esta hacia abajo. La idea es que la masa te quede bien delgadita, para que la luz se trasluzca a través de ella. Con las manos voy a ir aplastando la masa que está alrededor de la vela para que ésta quede libre de ella. Con el borde del mango de un cuchillo voy a ir marcando las líneas que tiene la calabaza y como guía voy a utilizar las líneas que están en la parte inferior, la que hicimos con la cuerda de yute, ya que estas se marcan bien. Con los dedos voy a ir aplastando alrededor de las marcas para ir dejando estas un poco redondas y marcando bien las divisiones que tiene la calabaza. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Aquí te muestro cómo está quedando la calabacita. Para borrar las imperfecciones voy a utilizar un poco de agua. Voy a colocar un poco de agua sobre mi dedo y este lo voy a ir pasando sobre la masa. Y las líneas se van a borrar fácilmente. En esta ocasión solamente voy a hacer la calabacita. Es decir, no le voy a hacer el tallo que va en la parte superior. Para dejar secando la masa, esta la voy a colocar sobre una bolsa plástica, para que la masa no se pegue sobre la mesa. Aquí te muestro que la masa ya está seca. A mí se me demoró 48 horas en secarse bien. Y como puedes ver, a pesar que esta está bien delgadita, no tiene ninguna grieta. Ahora le voy a sacar el relleno que tiene esta. Primero le voy a cortar los hilos de cuerda de yute. Y para eso voy a utilizar una tijera. Con la mano voy a tirar el margen que dejamos de la cinta de papel para poder retirar la vela. Al hacer este paso tienes que hacer un poco de fuerza para que ésta salga bien. La cinta adhesiva de papel que tiene la vela, esta se la voy a retirar. Y después voy a continuar retirándole el papel periódico. Y para terminar le voy a retirar la cinta adhesiva de papel y todo el resto de papel que queda dentro de ella.
Aquí te muestro cómo quedó la calabaza. Para ver si esta está perfecta y la luz se trasluce, voy a colocarle la vela. Voy a apagar la luz y como puedes ver, esta se trasluce. Para mi gusto queda bien bonita. Sobre la cinta de papel le voy a dibujar 2 ojitos y una boquita. Con la tijera lo voy a cortar. Y estas se las voy a pegar sobre la calabaza. Yo lo estoy haciendo de esta manera, ya que después le voy a sacar los ojitos y la boca para utilizarlo como adorno de otoño. Para terminar el trabajo voy a colocar la vela dentro de la calabaza y voy a pegar esta con silicona caliente. Mis rosas bellas, este es uno de los trabajos que he realizado para decorar mi casa en Halloween. Pero en un video anterior, a donde te muestro cómo hacer la masa de papel higiénico, también te muestro cómo hacer estos bellos fantasmitas, que son súper fácil de realizar. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver cómo hacer la masa de papel higiénico, aquí te dejo el video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.